ni lo planteará porque, primero, no creen que esa sea una postura que deban tener. En segundo, que tampoco creen que ese es un tema que les va a significar el caudal electoral. Puede suceder lo contrario. Pero Renato, hay una lista que no hemos tocado y que sí la oposición la viene planteando. Y es, hagámosle otra lectura. Se la han planteado aquí varias personas a usted. Y es que hay sectores de la sociedad hondureña que a estas alturas de 90 y tantos días de las elecciones no descartan una jugada de última hora del presidente Juan Orlando Hernández. Y aquí se lo han venido a decir otras personas, y varias personas, que sí tienen actuación en los partidos de oposición. Ese tema nosotros no podemos obviarlo. Y otra de las cosas que claramente ha planteado los partidos de oposición, y en eso coinciden, y coinciden sobre todo Libertad y Refundación y Salvador Narrala, probablemente menos el Partido Liberal, es que las Fuerzas Armadas han sido determinantes para los abusos que han hecho con la Constitución de la República en estos últimos 12 años a partir del golpe de Estado. Y esos sí han sido claros, ¿verdad? Totalmente claros. Que este gobierno ha sometido a las Fuerzas Armadas a una presión política y una instrumentalización política a partir de la reelección, a partir de la crisis postelectoral, que todavía hoy en día están sin investigarse, más de 20 muertes, asesinados en protesta, que el alto comisionado de Naciones Unidas ha dicho que le cuesta entrar a los batallones a ver cuáles fueron las armas que dispararon y quiénes estaban al mando de las unidades operativas. Y que en una ley, yo no sé si al final creo que no pasó, se pretendía romper la cadena de mando diciendo que quien disparaba era el responsable y que el que lo mandaba a disparar no tenía nada que ver. También se debatió en uno de estos programas. Ese es el tema de fondo, Renato. Aquí podemos sacudirlo y estar los cuatro tranquilamente felices tomando un café sin molestarnos, o nos decimos la verdad. Ese es un tema que está de fondo. Entonces alguna gente puede hacer una lectura. No, esto es en última instancia, puede haber una intencionalidad de crear una crisis de continuismo y es colocar un tema distractor, que es la oposición, para sentirme de nuevo yo como el salvador de este país. Fuerzas Armadas, mire, han estado en la picota 2009, 2017, en la reelección, en la crisis postelectoral y ahora en las sedes. Y cuando un quinto, en el tema del narcotráfico. Porque el general dice, Juan Orlando es la persona más informada, como presidente de la República. Pero cuando los medios le han dicho a los jerarcas militares y al mismo presidente qué pasó, que nunca se dieron cuenta de los hermanos, se molestan. Y responden de manera airada. Y responden de manera soberbia. Y responden de manera irrespetuosa con la ciudadanía y con los políticos de oposición. Y eso se lo digo porque he escuchado esas declaraciones y las he estudiado y las he analizado. Entonces, ese es un tema de fondo. A partir de ahí es que algunas personas que nos interesa este tema y la sociedad, sí creemos que la discusión no es desaparición o preservación, que esa es una discusión espuria, que esa es una discusión sin sentido, que no caigamos en ella. Pero sí un debate serio del papel que las Fuerzas Armadas deben jugar en el contexto de aspirar a que esta sociedad resuelva los problemas fundamentales del país y le garantice seguridad humana, ciudadana a la sociedad. Ese es otro tema. ¿Tú no descartas entonces, Eugenio, que esa declaración del presidente Hernández, con todo lo que se piensa que no está dicho todo de quién lo va a suceder, porque hay gente, cierto, que piensa que él hará hasta lo imposible por quedarse en el poder? El mismo Mel Zelaya lo ha dicho aquí en público, que Juan Orlando Hernández en este momento voluntariamente no se va a entregar a los Estados Unidos, que trata de negociar una salida democrática que le garantice que no lo van a pedir en extradición y que si él no se siente seguro de su futuro inmediato, va a hacer todo lo posible por anarquizar este proceso electoral
de tal manera de no salir del poder. ¿Tú crees entonces que estas declaraciones del presidente Hernández lleven como algún grado de intimidación, pero que para que lo apoyen, si él encuentra el momento de quedarse en el poder, llevan algún mensaje para las Fuerzas Armadas de Honduras? Claro, Renato, es que mire, hay un problema. Los políticos no resolvieron el problema de la reelección, un problema que sigue siendo problema en el país. Y algún sector de la sociedad plantea, bueno, le reclama a las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso es un problema de los políticos, yo no le reclamo nada de eso a las Fuerzas Armadas, es un problema de los políticos. No lo resolvieron, se fueron a esas reformas que no fueron reformas electorales serias ni profundas y dejaron ese tema pendiente. Entonces ese tema ahí va a estar colgando porque cualquier expresidente puede a última hora hacer una jugada y postularse y decir que esto es, como dice Ramos Soto, está consumado, es de facto y por lo tanto ya lo dijo la Corte y para adelante. Ahora, ¿por qué yo hablo de reformas a la defensa? Porque para empezar, ¿qué sentido tiene que sigamos teniendo en la Constitución todo este discurso de alternabilidad del poder y de que las Fuerzas Armadas son garantías de la democracia? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y no debería ser así además, ¿verdad? Entonces, siempre lo han visto como un congraciarse para decir, si yo hago una jugada de última hora, como dice Bobbio, el teórico político italiano, uno de los grandes teóricos, en cualquier acto de continuidad o de mantenerse por la fuerza o de manera ilegal, en un país, las Fuerzas Armadas serán claves, por dos razones, o porque intervengan y paren algo, o porque lo toleren. Pero no hay ningún gobierno que se quede de manera fraudulenta en un país si las Fuerzas Armadas no asumen un rol de tolerancia o de actuación. Y no importa el signo ideológico, revisa América Latina. ¿Qué pasaría a algunos gobiernos si no tuvieran ese apoyo? Mire, Renato, en el tema de la democracia, este es un tema que se va a debatir a profundidad. Yo el otro día seguí muy de cerca su programa sobre El Salvador. Y para mí ese programa, con todo respeto, tuvo una enorme falencia. Todos lo tiraron a geoseguridad, como que El Salvador ya viene a invadirnos. Y ya no estamos en esos tiempos, Renato. Aquí la influencia es económica. Para invadir económicamente no necesitan mandar a las Fuerzas Armadas si el mismo país está entregando el territorio. ¿Para qué lo van a invadir? Si solo es de armar un buen grupo económico y venir a pedir una sede aquí, ya la tiene. Y todo ese fue el discurso de las personas que tuvo acá. No le metieron diente a la discusión de posible continuidad de Bukele. Mire qué día se lo digo. 20,000 efectivos más, duplicar las Fuerzas Armadas, que además genera un desequilibrio regional, como dicen las personas que saben de este tema militar y que han estado más adentro. Ese tema, más que de invadirnos a nosotros, de tomarnos tierra, es un tema que va a terminar más en autoritarismo y en continuismo que en otro tipo de cosas. Jugando el mismo rol que muchos otros países de América Latina han jugado. Entonces la pregunta es esa, ¿no? En términos de democracia. ¿Qué rol juegan las Fuerzas Armadas en un contexto de gobierno que, si bien es cierto, no son los estilos de las viejas dictaduras, sí son altamente autoritarios y dictatoriales y transgreden la democracia para las continuidades? Ok, entonces la pregunta está para los generales retirados presentes. Si el presidente Hernández busca una coyuntura a 3 meses de las elecciones